Bueno, la ventaja de conversar más que entrevistar a el amigo que tengo la honra de compartir este set con él es que lo conoce todo el mundo, por lo menos donde quiera que hay un dominicano, y entonces los conocemos los de más edad, ¿verdad? Que ya pasamos a la categoría de adultos mayores, es así que nos dicen. Y entonces la joven generación también pues lo conoce por su trabajo y su ejercicio periodístico muy crítico, muy comprometido, y sus libros, periodista y escritor retirado. Hay una lucha ahí entre quienes queremos que él de vez en cuando haga algo, pero él, bueno, pues está en retiro. Marino Zapete está aquí con nosotros y le agradezco de corazón. Ha venido básicamente a hablar de Espejo para Corruptos, que es la nueva producción de él en esta ocasión. Y bueno, pues le agradezco, insisto, a Marino que haya tenido la gentileza de venir a compartir aquí en este espacio en Entero Crédito. Saludos, Marino. Héctor, el placer es mío. Tú sabes que, como te escribí en el libro, Sí, en la dedicatoria, así es. tú siempre me has hecho sentir el amigo sin Eso es vacaciones. así, así es. Y para mí siempre es grato, aunque no te vea, pero saber que te va bien. Si algo no te sale mal, me entristece. Y si algo te sale bien, me alegra. De manera que para mí es muy grato poder estar aquí contigo. Igual, para mí es una honra y una distinción. Bueno, y entonces en este largo sabático de tu actividad periodística, eh, por lo menos estaba en el ejercicio de escribir, en verdad que sí. Entonces, tenemos Espejo para Corruptos. El nombre, vamos a arrancar con el nombre, Espejo para Corruptos. Ese nombre lo que pretende es que básicamente la gente que ejerce la administración pública se vea ahí, porque el libro lo que trae son un resumen muy apretado, porque fueron más de 20,000 páginas que hubo que revisar de esos expedientes para uno poder en 600 páginas más o menos darle una idea a la gente, o no una idea, sino un resumen de qué trata cada caso de eso. Entonces, la idea no es exponer lo que ocurrió, sino llamar la atención sobre lo que no debe volver a ocurrir. La gente que está en el poder, yo no creo que lo vean así. Yo pienso que ellos entienden que el libro básicamente es un compendio de denuncias contra los que se fueron. Los que se fueron e hicieron lo que hicieron. A la sociedad dominicana, más que la denuncia de lo que ocurrió, que no deja de ser importante, lo que le importa es que la gente que está en el poder se dé cuenta de lo que puede ocurrir y que se maneje diferente, porque si se manejan diferentes, entonces, bueno, eso significa que nosotros vamos a tener gente haciendo algo por el país y no en contra del país. Es decir, que el mayor beneficio que se puede tener de ese libro es evitar reproducir esas formas de comportarse en la administración pública, y por eso se llama Espejo para Corruptos, que es donde la gente que está ahí debería verse para saber qué es lo que hace. ¿Cómo no? Bueno, y vamos al contenido del libro, porque además de los políticos, los funcionarios de la época que pues cometieron los ilícitos penales de que le imputa el Ministerio Público, y que varios jueces ya pues han dado aquiescencia con medida de coerción y todo eso, también hay gente del sector privado en todo esto, ¿verdad? Bueno,
hay cosas que cuando yo trabajé casi 3 años en ese libro, porque para tú poder revisar expedientes, por ejemplo, el caso Medusa, que tenía más de 12.000 páginas, solo ese caso. Entonces, los otros casos también miles de páginas. En total tuve que ver más de 20.000 páginas, así, por lo menos no de manera exhaustiva, pero verlas. Y en la medida en que vas viendo ahí, te das cuenta, en primer lugar, que ahí no está todo lo que ha ocurrido. Te das cuenta incluso de que la narrativa del propio Ministerio Público no se aplica igual para todos. Por ejemplo, hay personas que fueron interrogadas por el Ministerio Público que tú te das cuenta que hasta en las preguntas que se hacen y cómo se hacen, hay una diferencia entre unos y otros. Una cortesía. Sí, entonces, al final de todo esto también te vas a dar cuenta que gente que hizo cosas muy parecidas o cosas más graves por ejemplo, un ingeniero que pudo haber sobrevaluado una obra para dar sobornos a un funcionario y que lo haya hecho una sobrevaluación en 5 millones, por ejemplo. Entonces a ese tipo el Ministerio Público lo llama y lo obligó hasta a cerrar su empresa, quedarse con sus equipos y todo. Sin embargo, hay gente ahí que admite haber sobornado con cientos de millones y esas personas tú no las encuentras ni de testigo ahí. Ese Ministerio Público, que para mí está encabezado por personas muy íntegras y por personas que no son comprometidas políticamente con ningún partido, o sea, porque el hecho de que no estén comprometidas con un partido no implica que no puedan tener quizás sus preferencias políticas, pero esa es gente que históricamente sabemos que no ha estado en la nómina de ningún partido. Pero eso no es suficiente para tú tener un ministerio público independiente, como es la aspiración de este pueblo y por lo que nosotros salimos a la calle con Marcha Verde y todo esto. Pero además terminas pues con ese sabor agridulce de darte cuenta que aquí hay sectores, familias que están por encima del gobierno, por encima del Ministerio Público, por encima de todo. Y eso está en ese libro. Yo creo Pero yo creo, Marino, sí, y es verdad ese sabor agridulce, pero yo creo que por primera vez, porque esto hace mucho tiempo, de hecho tú y yo estábamos hablando fuera del aire de un caso específico de lo que sucedió con una de las instituciones públicas, pero por primera vez se ha permitido por lo menos de saber y de escuchar nombres, ¿verdad? Y siquiera, por lo menos este Ministerio Público ha tenido eso, aunque se haya tratado suave, pero en otra ocasión ni siquiera han ido. O sea, salvo el caso Van Inter, que ya fue un tema, ¿verdad?, de presión internacional y de todo lo que pasó, pero por lo menos, aunque no se hayan recibido ni siquiera la sanción ni la rigurosidad con que el Ministerio Público trata a otras personas, en este caso quizás los políticos o algo así, pero por lo menos han salido a relucir sus nombres, ¿verdad? Y eso dice algo ya. no. Si hay algo trascendente que ha ocurrido, según mi punto de vista, en esa casi medio siglo haciendo periodismo y dando seguimiento a las acciones a lo que ocurre en el país, si algo trascendente ha ocurrido en este país en el último medio siglo en materia de lucha anticorrupción y transparencia y todo eso, es
lo que ese Ministerio Público ha hecho, porque yo no estoy tratando de restarle mérito de ninguna manera, porque aún con esas personas que no están imputadas, Así es. pero los nombres de ellos nunca habían estado en un expediente penal, y tú te encuentras ahí que familias todopoderosas, los dueños del honor, no solo del dinero, sino del honor, y dueños de los gobiernos y dueños de todo, esa gente, aunque no esté imputada, pero dice lo que hicieron en la narrativa del Ministerio Público, y es lo que permite que eso esté ahí en un libro, porque esa gente se borra. Esa gente tiene tanto poder que uno entra a las páginas de Google y eso. Y no aparece. No, tú crees que son monaguillos, porque nada más aparecen las obras de caridad de ellos. Todo. Entonces, ese documento no le va a permitir que eso se borre, aparte de que lo compendia, pero también contiene, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una narrativa y dice que en tal interrogatorio el señor Enrique Bonetti Galván, que era el director de Estructurat, una empresa del Grupo Inicia, dijo tal o cual cosa. Pero eso te da la pista para tú ir a buscar ese interrogatorio. Hay que ver ese interrogatorio. Entonces ese libro tiene ese interrogatorio. Sí, donde, por ejemplo, ese señor dice, yo le di a Jean Alain Rodríguez 163 millones de pesos en efectivo. El día tal le entregué en una maleta en su casa, tanto, tal día hice tal cosa. Que aunque el tipo no está imputado y se supone que debería estarlo, pero el tipo se está evidenciando y está evidenciando porque esa empresa de quién es. Y esa empresa es legalmente responsable de los actos de él. Entonces tú te encuentras ahí casos. Y esa empresa, como la del ingeniero de los 5 millones, entonces esa se queda intacta, ¿verdad? Ese es el asunto. Hasta donde yo sé, ni siquiera han devuelto lo que ellos admitieron que sobornaron. Que es el doble según la ley. Exacto, ni siquiera eso. Y tú, por ejemplo, ese mismo señor, Enriquito, en su declaración, dice que él, el señor presidente de Cemex Dominicana, en ese momento un español apellido Cabrera, y el Ministerio Público lograron que se firmara un acuerdo para que todos los contratistas que debían suplir cemento para la construcción de la Nueva Victoria tuvieran que comprarle el cemento obligatoriamente a Cemex. Imagínate, esos contratistas tienen suplidores de hace muchos años que le dan ventajas, o no ventajas, pero le dan precios especiales por lealtad. Crédito en algunas ocasiones puede ser, ¿verdad? O sea, entonces, él dice que sí, que se llegó a ese acuerdo para partir la comisión que le pagaba Cemex entre él y Jean Alain. Y ese señor no está imputado, pero por lo menos está ahí. Entonces, cuando tú te encuentras lo que declara Pagán sobre cómo fue que el propio Danilo Medina y esa gente manejaban el asunto del negocio de Alexis Medina, y cómo Donald Guerrero hacía esas cosas, esos interrogatorios que están ahí y las declaratorias de culpabilidad y los acuerdos, que no es lo que el Ministerio Público dice que ellos dijeron, sino lo que ellos dicen, firmados por ellos y por sus abogados. Yo creo que son documentos
que le aportan a esta sociedad y que también comienzan, tal y como tú señalabas, a poner en la palestra a gente que era los dioses del honor. Ok, no te imputaron, pero todo el mundo sabe que tú robaste dinero público, que tú te prestaste para hacer cosas indebidas. Y un día que se comienza, yo les comentaba a algunos funcionarios de este gobierno, yo les decía, ustedes están obligados a hacer las cosas bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya con lo que ese Ministerio Público hizo con los otros, el Ministerio Público que venga, aunque sea por venganza, los va a perseguir, va a examinar lo que ustedes hicieron. Entonces, como advertencia es bueno, porque como sea que nosotros mejoremos, las razones por las que mejoramos, quizás no es lo más importante, sino que mejoremos. Entonces, lo ideal fuera que la gente aprenda a manejar sin problemas. Que se vea en ese espejo. Sí, pero digo, lo ideal fuera que nosotros aprendiéramos por educación o por conciencia. Sí, claro. Pero si tenemos que aprenderlo por una medida coercitiva, yo creo que tiene sentido. Tú sabes que a propósito, y volvemos al tema del libro, tú sabes que yo escribí un artículo, a veces escribo algunos artículos en el Listín Diario, y bueno, me puse a ver como el tema del Ministerio Público ante la salida de doña Miriam, que ya dijo que no quería seguir, y bueno, el presidente le ha pedido que hasta que pasara esta reforma, y entonces me puse a ver todas las aristas y concluí que el perfil, de acuerdo a lo que el presidente ha dicho y todo lo que uno ve, es Jenny Berenice, y expliqué, bueno, su experiencia y todo, y qué sé yo qué. Yo me encontré con alguna gente de este gobierno que me dice, vi tu artículo, pero esa terminaría metiéndonos presos a nosotros también. Digo yo, bueno, el que cae preso es porque hizo algo. O sea, para que tú veas, o sea, tú le estás diciendo... o sea, véanse en esto porque aunque sea por venganza, por retaliación y todo, pero el tema de mantener más o menos fiscales de ese nivel es muy, hasta para los propios presidentes, mucha presión y una situación hasta de su propio entorno, ¿no? O sea, ese es un gran desafío que hay. Mire, yo pienso que el mejor negocio que hizo Luis Abinader fue poner a esa gente en el Ministerio Público. Porque si en su gobierno no hubo muchos escándalos de corrupción, vamos a decir que no hayan habido muchos, dependiendo de lo que uno pueda llamar muchos, fue por eso. Porque incluso se demostró que en determinados momentos había gente que se señalaba como hacedor de algo que no tenía justificación dentro de algún funcionario. Y el presidente no lo votaba, se quedaba con él ahí. ¿Y a quién le temían ellos? No era el presidente, le temían al Ministerio Público. Y para un presidente, un gobierno, tener un Ministerio Público que no dependa de lo que él diga es tan saludable como, por ejemplo, que los presidentes son seres humanos también y tienen esposa, tienen hijos. Entonces tienen amigos de todos, de la esposa, amigos de ellos. Un presidente que manda al Ministerio Público ni siquiera duerme porque de noche un hijo de un amigo borracho que hizo tal cosa y de esos que no pueden caer presos y caen presos, entonces están llamando al presidente, a la hija o a la esposa. Este presidente fue en coche en eso porque a él nadie se le ocurría llamarlo
para... y ningún funcionario le tenía miedo a él, sino a eso. De manera que si el presidente decide cambiar eso, yo creo que sería el negocio más flaco que haría. Si él decide que su nuevo ministerio público va a estar integrado por personas que él pueda manipular, yo creo que el que sale perdiendo es él. De todas maneras, yo no estoy nada confiado ahora en las intenciones del presidente en ese sentido, porque no son coherentes con lo que él había planteado. El presidente había planteado que la reforma, su objetivo principal era tener un ministerio público independiente. Así es. Y esa reforma que está ahí, para nada no tiene que ver con eso. Esa es una reforma donde perpetúa la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, porque imagínate tú que quien propone es el presidente, al que va a ser candidato para procurador. Pero además es la única propuesta del mundo de independización de una institución donde tú ni por cortesía le das participación al órgano que se va a independizar. Miriam tuvo que mandar una carta pública diciendo que nunca, no consultaron a Miriam, no consultaron a nadie en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué independización es esa? Pero además, tú dices que quieres que ese Ministerio Público sea independiente. Lo primero que tú tendrías que decir, que eso no lo dice esa reforma, es que el procurador tiene que ser un fiscal de carrera, que no puedan buscar políticos de esos para llevarlo a la Procuraduría, que nunca han sido fiscales, nunca han sido nada. Es lo primero, que sea un procurador, un fiscal de carrera. Lo segundo, ¿cómo tú fortaleces un órgano quitándole lo poco que tiene? Entonces, aquí tú tenías que por lo menos el procurador era parte del Consejo de la Magistratura. Esa reforma lo quita de ahí y pone a otras personas a decidir sobre el Ministerio Público, que son órganos que no es el Ministerio Público. Pero una cosa increíble que es para mí la incoherencia más grande con ese discurso que el presidente ha tenido y lo que ha pasado en esa reforma, es, primero se quería barrer al Consejo Superior del Ministerio Público, planteándose la eliminación prácticamente del artículo 178. Una cosa increíble. Cómo tú independizas un órgano barriéndolo. Y después se planteó que una inamovilidad por 4 años del Ministerio Público, pero terminaron En 2. reduciéndola a 2. Es decir, te pongo ahí, te pongo yo, A ver cómo te pero portas. pero si no te comportas como yo quiero, te puedo quitar a los 2 años. Sí, porque además de proponente es el presidente del Consejo del Ministerio Público. Y de hecho, el voto del presidente de la República vale por 2. Es un voto orgánico si hay un empate. No, ahí yo creo que en el Consejo de la Magistratura no necesariamente el presidente está en mayoría. Porque, por ejemplo, ahora, ¿cuáles son los miembros del Consejo de la Magistratura? Son el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a decir que esos 3 votos son del presidente, pero tú tienes el presidente de la Suprema y la secretaria, que es otro juez de la Suprema, normalmente escogido por el presidente de la Suprema, son 2 votos, y tienes al senador de la oposición, en este caso Omar, y tiene a un diputado de la oposición, en este caso
este joven que tuvo Tobías Crespo. Tobías Crespo. Es decir, si ellos se juntan, están en mayoría contra él. Y él sacó al procurador. Sí, es decir... Ahora está el presidente del Tribunal Constitucional. Está el presidente del Tribunal Constitucional, que podía, si el presidente del Tribunal Constitucional vota afiliado a Abinader, vamos a decir, sería 4-4, es decir, habría un empate. Pero el asunto es, ¿quién representa al Ministerio Público ahí? ¿Quién lo representa? Nadie. O sea, entonces hay para mí un borrar todo lo que se hizo. Esa reforma, en el caso del Ministerio Público, borra ese impulso y ese respeto que se tuvo por el Ministerio Público. Lamentablemente, yo la verdad no veo la coherencia entre el discurso que se mantenía y que se levantaba del Ministerio Público Independiente y lo que finalmente se ha aprobado. Se ha aprobado. Marino, bueno, un tema que se ha estado ventilando, ya en medida de coerción también, caso Hugo Vera, Jochi Gómez, y bueno, pues uno ve cosas, primero se ve el contrato de Transcor, Lastán y Stran, pero ya estamos en tema de espionaje, sabrá Dios. Si tú pudiste haber sido una de las personas que fuiste víctima de todo eso. Y bueno, y uno ve parte de esos acuerdos con Jochi Gómez, también con el gobierno de Danilo Medina. Y uno como que no ve la esquina Jochi Gómez, Danilo Medina. Y bueno, siguió también este acuerdo de la parte de ¿cómo se llama?, de inteligencia con el Ministerio de Defensa y todo esto. Hay siempre todo este desafío con respecto al Estado, pero también el asunto del Estado no desperdicia tiempo cuando se trata de tener un caliezaje informático, si se puede decir, tanto de los organismos de oficiales de persecución, pero también de terceros en ese sentido, conforme a lo que uno ha visto que ha dicho el Ministerio Público. Mira, yo, como tú decías, no veía la esquina entre Danilo y Jochi Gómez, porque en definitiva Guillermo Gómez ha sido un hombre siempre del otro lado, nunca ha estado del mismo lado que Danilo, el PLD, un hombre de Hipólito. Entonces, esto es una especulación, pero para mí que la esquina entre Jochi Gómez y Danilo es Hipólito Mejía. O sea, como tú recordarás, Danilo e Hipólito han tenido muy buenas relaciones y el propio Hipólito ha dicho que le ha ido muy bien con Danilo y es evidente la relación que tenían. Guillermo Gómez es una familia muy cercana a Hipólito Mejía, es una persona cercana. Y como tú viste, por ejemplo, en el gobierno de Luis Abinader, el primero, ¿quién fue el ministro de la Defensa, por ejemplo? El guardaespaldas de Hipólito Mejía. Y por eso, por ejemplo, cualquier tipo de iniciativa para contratar que existiera con Medina no se iba a deshacer con la llegada de Luis Abinader Y de Morfa, porque era Díaz Morfa el que estaba ahí. Recuérdate que una de las cosas que dio escándalo aquí fue que Pepe Goico era parte de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que Hipólito, y es una especulación, pero yo creo que es ahí como comienza la cosa. Ahora, todos sabemos acá que la gente que hace ese tipo de cosas, espionaje, es gente como que tiene una patente de corso y que de gobierno en gobierno
están pegados porque son como los mismos y están muy bien relacionados. Yo recuerdo que cuando Jenny Berenice Reynoso era fiscal del distrito, estalló un escándalo con Jochi Gómez, sí, de que se atribuía a Jochi Gómez haber intervenido cuentas de empresas y de personas. Bueno, en el 2012 fue, 2011-2012. Exacto. Ocurre que... La del PLD, la de varios, la de Margarita y Cedeño, funcionarios, y empresas, que se decía, por ejemplo, que si se pedía una cotización a tu empresa, él la recibía primero. Entonces, si tú llevamos competencia, entonces me la mandaba a mí, me decía, mira, Héctor Herrera está cotizando el minuto a tanto. Entonces yo lo cotizaba menos. Entonces, la cosa es que hubo una persona con la que yo he trabajado que estaba en esa lista de gente intervenida. Y Jenny me llamó y me dijo, mira, tal fulano está, yo quiero que él venga a firmar una denuncia aquí contra Jochi. Él fue y firmó, y firmaron 40, creo que fueron 41 empresas y personas que fueron afectados por ese hackeo. Y entonces se para Balcácer, el abogado de Jochi, y dice, bueno, si ellos quieren seguir en adelante, nosotros tenemos fotos de ellos, de muchos de ellos desnudos, panqueando en sus piscinas. Y ahí mismo comenzó el desfile de personas quitándose de la denuncia. Al fin y al cabo, eso se cayó, lo cual te dice que es un trabajo de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es que tú puedes estar en eso por tanto tiempo y que te den contratos que tienen que ver con seguridad nacional? Licencia, tránsito, semáforo y además inteligencia. Exacto. Entonces, significa que definitivamente una familia poderosa. Incluso tú ves que recientemente nombraron a un hermano de Jochi como cónsul nada más y nada menos que en Panamá. Entonces, ese tipo de cosas, para que ocurran, yo creo que tú tienes que ser querido por el poder, aunque a mí me parece que quizás Jochi ha llegado a un punto donde ya no se podía permitir y entonces por eso está preso. En el caso de Hugo Veras, yo hace más de 2 años que alerté sobre cuestiones que él hacía que no eran transparentes. Cuando él quiso aplicar el asunto de parquéate bien, yo alerté sin ningún tipo de procedimiento, no estaba establecido qué control iba a tener la administración pública de esos vehículos donde los llevaban, de cuánto se cobraban, de quién pagaban por la grúa. Entonces, eso pasa porque aquí tú te haces famoso y te echas a dormir. Porque Hugo Vera, una persona que tenía un programa de radio sobre carros. Hablando de carros. Entonces, porque hay que presumir que ese señor podía ir a resolver un problema de un tránsito tan complicado como es el de la República Dominicana, que parece que es increíble. Aquí parece que ningún gobierno ha tenido capacidad para hacer nada. Como que los presidentes, diría yo, una vez dejan de usar las calles, una vez dejan de moverse sin franqueadores o por helicóptero, como que creen que el transporte es, que todo el transporte, como ellos viajan, pienso yo, porque esto es todos los días más complicado, más, más impune, más violento, más abusivo. ¿Y quién le hace pensar al presidente que ese señor tenía capacidad para enfrentar el problema del tránsito? Entonces,
esas cosas como que ocurren y en el momento que ocurren la gente analiza el hecho en función de lo que se ve ahí, pero que son males como que vienen de Claro. tanto Y en tiempo. ese caso, perdón, ya estamos terminando, en ese caso, en el tema del contrato, se dieron varias alertas, pero como quiera, estoy hablando del contrato de Intran, y bueno, se dieron varias alertas y definitivamente hasta que no hubo el apagón, recientemente fue que el contrato se deshizo, o sea, seguía Pero la funcionando. vergüenza más grande que puede, perdóname la interrupción, la vergüenza más grande que puede pasar un estado, es que un abogado se pare en la televisión y diga, con este aparatico yo puedo apagar la red semafórica, o él no, Jochi Gómez, yo puedo apagar la red semafórica de aquí. Una cuestión de seguridad pública y que eso ocurra. Que no pase nada. Creo que llegaron a apagar 59 semáforos de un tiro. Uy, ¿qué estado es ese? ¿Dónde está la garantía que un estado así Que tiene el monopolio de la fuerza. se supone, pero parece que no? Parece que el monopolio no se lo dieron a otro, ¿no? Entonces, yo voy a ver qué es lo que ocurre con eso, porque según lo que ha salido a relucir, hubo jueces que testificaron, que dijeron que su vida privada estaban intervenidas. Y cuando un juez dice eso, uno no sabe si la del juez que está juzgando la cosa también está, y si va a pasar lo que ha ocurrido antes con el abogado, si le van a mandar un videíto y le va a decir, mira, tenemos esto. Es decir, hay muchas cosas que uno no sabe y en este caso no creo que pueda descartar lo que sea, porque es que ha estado tan evidente todo y sin embargo un individuo así contrata, oye, no es que contrata, es que el Ministerio de la Defensa lo avala para que él contrate equipos en nombre del Estado Dominicano. Eso no pasa en ninguna parte. Para una labor que tiene que hacer esa Es institución. increíble, ¿no? O sea, es la primera vez que se sabe de esa tercerización así, autorizado por contrato y por todo. Es una situación inexplicable. Mira, Marino, finalmente entonces el libro se está vendiendo como pan caliente, como siempre son tus libros. Mira, está en Amazon, sí. no está en la principal tienda de librerías de aquí del país por razones entendibles, ¿verdad que sí? Sí, bueno, hay un intento de boicot en algunas de las cadenas tradicionales de distribución de libros, pero eso es un derecho que ellos tienen. El libro, para tener ese boicot, yo diría que sigue saliendo de una manera extraordinaria. Yo porque no tengo ni la capacidad de respuesta para suplir todo lo que la gente pide. Hay una librería que se llama Liberbooks que está comercializándolo, está en varios puntos. Y yo obviamente cuando escribo, si la gente que vende libros, esto que quede claro, si la gente que vende libros está en ese expediente, como están algunos de las principales, claramente, por ejemplo, CCN, Cuesta, el presidente de eso, el señor González Cuadra, está ahí, el Ministerio Público lo menciona. Una gente honesta no va a excluirlo pensando, ay, no van a vender el libro, que no lo vendan. Que no lo vendan, pero eso es innegociable. Tú no mutilas, tú no seleccionas y discriminas lo que va a ser el contenido de un documento que tú lo haces con amor y seriedad. Dije, con la idea de si se va a vender o no se va a vender. Ellos tienen su derecho, no me pongo guapo con ellos, pero claro que no iba a excluir al señor González Cuadra.
Quisiera pedirte, Héctor, si tengo un Por favor. minutito, No, claro, claro que sí. si invitar a mi gente en los Estados Sí, Unidos. claro. El día 24 vamos a presentar en la ciudad de Nueva York, en Riverside Church, el libro. Va ese jueves a las 7 de la noche. Ya. El día 27 en el Club Juan Pablo Duarte de Providence, en Rhode Island. El día 2 de noviembre en Lawrence, Massachusetts. En Boston el día 3. El día 6 en Allentown, Pensilvania. Y el día 7 en Filadelfia, Pensilvania. O sea que Sí, también vamos al regreso aquí, en el marco de la Feria del Libro. Vamos a presentarlo el día 14 de noviembre en la Sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Sí, y el día 21 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao. excelente. Sí, de manera que... Hay una buena cartelera, como dirían los artistas. Exacto, sí, y bueno, la gente lo... Y Amazon, por supuesto. Y Amazon, sí. Ahí pueden ustedes pedirlo, el libro, está en Amazon. Se lo mandan en físico o pueden comprarlo en Kindle para leerlo por internet. Bueno. Sí, de manera que yo no me preocupa si lo venden, si no lo venden, ese es su derecho. No, claro, claro que sí. Y aunque claro, se vende y hay que comprarlo, es un buen libro. Lo de Marino es más el legado que quiere dejarle a la sociedad que el tema de económico. Por supuesto, ese libro tiene un gran costo para elaborarlo y todo, y hay que sacar todo eso, pero es más todo el mensaje. Así es que no te pregunto del periodismo, porque ya hemos hablado de eso. Quizás cuando venga el próximo libro podríamos hablar nuevamente. Bueno, you never know, como, Los gringos. pero tú sabes que yo creo que las cosas tienen su tiempo. Tú sabes que a mí me pasó duro cuando me sacaron de la televisión, que yo tenía ahí 20 y pico de personas que trabajaban para la producción de un programa, y yo terminé haciendo mi programa solo en mi casa con un celular. Bueno, tú fuiste uno, ahora que se hablan de todo esto que ha explosionado, el primer influencer fuiste tú, porque entonces nos mudamos para allá, para ver tu programa. Sí, lo mío fue obligado, pero yo todavía tengo un gran colectivo en mis cuentas. Mi cuenta de Twitter tiene más de 500,000 de seguidores que veían por Twitter. Así. El canal de YouTube tiene alrededor de 310,000 seguidores, suscriptores. La cuenta de Facebook, más de 220,000. Y la de Instagram también más de 220,000. Y eso que quedan esos números, porque como tú estás inactivo, no se ha expandido mucho más. No. Entonces, y yo, si hubiese estado activo, algunas de esas superaran el 1,000,000, eso es casi seguro. sí, la idea mía era borrar mis cuentas, porque no lo haga. yo me he demostrado, o la vida me ha demostrado a mí mismo, que lo que más amo es el anonimato. Me siento tan contento, te lo digo, querido hermano. No me digas. Me siento tan contento con el anonimato. Estoy haciendo esto ahora, bueno, porque yo creo en ese libro y quiero que llegue. Y en el caso particular de dar el viaje que eché para llegar aquí contigo, por la amistad y el aprecio que siempre he tenido por usted, amigo. Te lo agradezco, pero nunca deje de pensar que hay mucha gente y hay momentos y hay circunstancias que el país necesita estas cosas, y mucha gente cree en ti, te quiere, confía. Yo tengo testimonio, a veces yo viajo al exterior y me preguntan, tú eres periodista, y tú conoces a Marino Zapete, o sea, sobre todo la diáspora en Nueva York y en todos esos lugares, de manera que
tiene mucha gente que te quiere, una inmensidad de gente que te quiere. Otros, los que se sienten afectados con tu trabajo, obviamente, porque así se trata de la vida, pero la inmensa mayoría son gente que te quieren y que valoran y aprecian tu trabajo, y entonces siempre, ya no en el periodismo, pero cuando aparezcan motivos para otro libro, ojalá y que no aparezcan estos. No, esa es la idea. hay motivos, ya los hay por montones, más de lo que yo pueda tener la capacidad de hacer. Lo que pasa es que la gente siempre te reclama, ¿por qué no haces esto? Y yo digo, ¿usted qué hace? Porque yo me he pasado 40 años haciendo, he ido muchas veces a la cárcel, he sido perseguido, he tenido... Bueno, y a mí me juzgan. Lo de Marino, y no solamente lo de él personalmente, el hecho de su madre, su mi familia, mis hijos. Ha sido, o sea, su familia ha vivido todos estos sinsabores, todas estas cosas, y ciertamente hay que entenderlo. Pero bueno, te reitero, hay muchísima gente que te quiere y tú lo sabes. Gracias, hermano, yo lo sé. Y dentro de eso estoy yo. No, y yo agradezco profundamente lo que la gente ha sido para mí. Yo recuerdo cuando Hipólito me metió preso, cómo cientos de personas fueron y se sentaron en el asfalto caliente. Esa fue una de las primeras protestas que se hizo de manera tan civilizada, pero tan simbólica, y estábamos ahí. Sí, sentados en el asfalto caliente al mediodía frente a la entrada del DNI. Es una cosa que uno no tiene como agradecérsela a la gente. Así es. Bueno, pues éxito y mucha salud, y salud para tu familia sobre todo. Igual para ti. Cómo no. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces. Bueno, conversamos.